Me da gusto saludarlos esta mañana y quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes este día y porque el Señor nos permite iniciar durante este mes de febrero con actividades diferentes en horarios, diferentes cosas están sucediendo y ore por todos los avisos que tenemos para servir mejor al Señor. El mes de febrero tenemos muchas actividades, al igual que el mes de marzo. Ore usted al Señor. Hoy voy a concluir lo que inicié en el mes de enero, esta enseñanza que la serie la he titulado Que llevéis mucho fruto, que llevéis fruto. Y hoy quiero terminar esta serie de enseñanzas con un título que quiero que lo recordemos, porque de nada nos sirve estar estudiando la palabra del Señor si no estamos meditando, si no estamos recordando, si no estamos poniendo en práctica lo que aprendemos. De tal manera, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene que considerar al Señor como su prioridad. El tema de esta mañana es: ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres, Señor, que haga? Voy a invitarle que abra conmigo su Biblia, Deuteronomio 25. El mensaje de hoy es: ¿qué quieres, Señor, que haga? Y muchos hermanos están pensando ya en ministerios. Hay muchos ministerios renovados, muchos ministerios nuevos. Por cierto, les van a avisar, tenemos una velada de oración este mes de febrero. La última semana de febrero les van a estar avisando. Hay un grupo de hermanos que están ya organizando estas veladas de oración en la iglesia los días jueves, los últimos jueves de cada mes. Así es que ya usted no se puede quedar ahí en la banca, no se puede quedar en la silla, no se puede quedar en la butaca, tiene que moverse. Deuteronomio 25, voy a pedirle por favor que se ponga de pie, porque vamos a leer lo que Dios le dice al pueblo. Estamos casi en la última parte del periodo de Moisés. Moisés está recordando las promesas de Dios, pero también la ley de Dios. Y hay tres versículos que me gustaría que todos pudieran leer con su Biblia o en la pantalla, usted pueda tener este tiempo de lectura. ¿Qué dice? Leamos. Acuérdate, versículo 17, 18 y 19. ¿Qué dice? Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Vamos a leer una vez más. Algunos se incorporaron tarde a la lectura y quiero que leamos Deuteronomio 25, 17, 18 y 19. ¿Qué dice? Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Oremos. Padre, bendice este tiempo de tu enseñanza con tu palabra. Háblanos al corazón y ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos de ti,
lo que tú nos hablas a la mente y al corazón, lo que viene con fuego que sea grabado en las tablas de nuestro corazón. Y oramos por todos los hermanos, los presentes, los ausentes, los hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, en esta ciudad, fuera de esta ciudad, en otros estados. Padre, donde quiera que se predica tu nombre, bendice, Señor, con poder tu palabra. Gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bien, voy a empezar esta enseñanza como si estuviéramos un poco en la escuela. ¿Qué es lo que Dios le dice a Amalek? Pregunto, ¿una idea? ¿Un sueño? ¿Un plan? ¿O una orden? ¿Una qué? Una orden. Dios no le está dando una sugerencia al pueblo que está por entrar a la tierra que fluye leche y miel. Dios no le está diciendo, mira, no estoy muy seguro, pero pues yo pienso que si puedes. Dios no trata así con nosotros. Con Dios es un sí o con Dios es un no. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo reunido es: acuérdate de que vas a hacer algo. Porque el versículo 19 termina con una frase que es lo que hoy quiero enfatizar con ustedes aquí. Que dice: no lo olvides. Dios le está dando una orden al pueblo de lo que tiene que hacer. Acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dios le está diciendo al pueblo: hay algo que Amalek hizo contigo que yo lo vi. Y esto, hermanos, es para aquellos que creen que Dios no mira el mal. Esto es para aquellos que creen que Dios no castiga la maldad del hombre. Esto es para aquellos que piensan que Dios no tiene memoria de lo que el hombre malamente o bajo maldad o bajo abominación hace. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios mira la maldad del no creyente, pero también de sus hijos. ¿Y saben qué? Dios, que es justo y además que es fiel en su palabra, Él no dará por inocente a quien haga lo malo. ¿Cuándo pasó esto? Dice Dios: cuando tú ibas saliendo de Egipto, cuando yo te saqué de la tierra de Egipto y te llevaba fuera de la cautividad, hubo un pueblo que te salió al encuentro. ¿Quiénes eran? Los de Amalek. Y obviamente que en la caminada, en la salida, los más débiles eran los de más pasos pequeños, cansaditos. Y los más ágiles, los niños tal vez, ¿dónde iban? Adelante. Quiere decir que según lo que Dios miró, porque eso es lo que Dios le está relatando al pueblo, dice: acuérdate de cómo te salieron y te desbarató la retaguardia de todos los débiles, de todos los cansados que iban detrás de ti. Yo lo vi, dice el Señor. Tú estabas cansado, tú estabas trabajado, y nadie de esos amalecitas tuvieron temor de Dios. Y esta es otra frase que usted debe de grabarse. La gente que hace la maldad, la gente que practica constantemente la maldad y está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, esa gente no tiene temor de Dios. Por eso lo hacen. Pero Dios lo está viendo. Dios lo está observando. Y le dice Dios, Jehová Dios, al pueblo: cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Ahora les está hablando en un tiempo que futuro.
Primero les está hablando en un tiempo ¿qué? Pasado. Y han pasado muchos años, hermanos. Y Dios les está diciendo, en el pasado te hicieron esto, en el futuro, cuando tú ya tengas descanso de todos tus enemigos, cuando tú estés en la tierra que yo te doy por heredad, cuando poseas esa tierra y estés bien tranquilo, borrarás la memoria ¿de quién? De Amalek. Debajo del cielo, no lo olvides. Qué hermoso, ¿no? Iba a haber justicia un día. Qué hermoso, hermanos, que también toda la maldad será castigada un día. Quizás esta gente dijo, no, pero yo quería vengarme ahorita. El Señor les dijo, cuando estés en la tierra y tus enemigos todos estén quietos, entonces lo vas a hacer. De tal manera que Dios nunca va a dejar sin el castigo a aquel que haga lo malo. Y usted dice, pero es que yo quiero verlo, yo quiero apretarle el pescuezo y darle vuelta como matraca. No, hermanos. Si no le toca a usted. Y si algún día usted está pensando que nadie lo va a castigar, nada más acuérdese del infierno, el lago de fuego, donde van a ir todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida y que practicaron toda clase. Ahí será el lloro y el sufrir de ellos. Pero bueno, regresemos a esta parte. ¿Qué dice la última parte? ¿Qué? No lo olvides. Conocí a un misionero llamado Pablo Pisley. Él fue misionero en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, pero más hacia la zona de Honduras y El Salvador. Y un día estábamos aquí, precisamente en esta parte de aquí. Y yo empezaba a predicar la palabra de Dios. Y él me dijo un día, él era estadounidense, pero viviendo muchos años en Centroamérica, tenía conocimiento tanto de lo latino como de Estados Unidos. Y exactamente parados ahí en esta esquina, me tomó del hombro y me dijo, quiero decirte algo. Cuando vayas a mi tierra, cuando vayas a los Estados Unidos, cuídate de no olvidarte donde Dios te llamó. Porque mis paisanos son buenos con los dólares. Y les gusta comprar todo con los dólares. Pero tú mantente fiel en el llamado que Dios te dio. Aquí paradito me lo dijo. Cuando estábamos por graduarnos allá en el seminario en los Estados Unidos, en Dallas, un día antes de la ceremonia de graduación, nos pasaron con una especie de, ellos le llaman allá capellán. Éramos muchos los que nos graduamos, de todas las nacionalidades. Y el hermano que tomó la palabra en el ensayo de la graduación nos dijo, después de la ceremonia, el próximo lunes, la ceremonia era un sábado, dijo, después de la ceremonia, todos aquellos que quieran trabajar como pastores, como misioneros, como maestros de Biblia,
Todos aquellos que quieran y que hoy no tengan una iglesia donde estar, pasen el lunes a la oficina para ver qué podemos hacer por ustedes. Y me acordé de las palabras que me dijo el hermano. Cuídese. Cuídese. Y estoy seguro que muchos de mis compañeros que terminaron conmigo, seguramente muchos acudieron a la oficina para ver en qué iglesia, en qué lugar, en qué área podrían trabajar para el Señor. Y no los critico, ni lo estoy diciendo como que sea algo malo. Digo que mientras el Señor me ha llamado para estar aquí, aquí voy a estar. Pero el día que el hermano me dijo eso, me lo dijo con unas palabras llenas de amor y de sabiduría. Y me dijo, no se olvide de dónde lo llamó Dios. Y donde Dios lo tenga, allí usted tiene que servir al Señor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Ahora vamos a ir al capítulo 15. El tema de esta mañana, ¿cuál es? ¿Qué quiere el Señor que haga? Bueno, vamos a ver qué dijo Dios. Deuteronomio 25 dijo, cuando tengas quietud, borra ¿a quién? A los de Amalec. Primero de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras ¿de quién? De Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lea conmigo el versículo 2. ¿Qué dice? Yo castigaré a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Miren, hermanos. Qué bonito. Han pasado muchos años, cientos de años, pero Dios es fiel en cumplir cada promesa que Él hace. Amén. Sí, amén, hermanos. Dios es fiel. Dios no olvida cumplir lo que Él promete. Y Dios le prometió al pueblo que un día sería vengada la acción de maldad del pueblo de Amalek que Dios les hizo con ellos. Les dijo, va a llegar un día que ustedes van a tener que borrar de debajo del cielo el nombre de Amalek. Ahora, pasaron muchos años. Y en el versículo 2 de 1 Samuel 15, el profeta le está diciendo al rey, Dios dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Versículo 3. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Y qué? Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos. ¿Y qué? El Dios piadoso, el Dios amoroso, el Dios protector, ahora se está erigiendo el Dios justo. Y Él está dando a cada uno según el fruto de sus obras. Y ha llegado el tiempo de que se consume lo que Dios le dijo al pueblo antes de cruzar a la tierra que Dios les había prometido. Ahora tienen un rey. ¿Quién es el rey? Saúl. Ahora tienen el permiso de Dios, porque no es que Dios les dijo, ahí vayan a ver qué pueden hacer. Dios les está diciendo, destruyan todo lo que tienen, no se apiaden de ellos, maten a espada hombres, mujeres,
niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Dios está ordenando el exterminio de Amalek. Vamos a ver lo que hace Saúl. Versículo 4. Convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Hermanos, qué hermoso que Saúl sabe que va a ir a ganar una batalla. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Ir. Dios le dijo: ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. No, pero Señor, ahora es el tiempo. Ya estás en paz con todos tus enemigos. Yo te dije, acuérdate, te dije, no lo vayas a olvidar. Ahora, y hermanos, ese pueblo se levantó. Ese pueblo traía en la mente lo que Dios les había dicho, porque ellos lo repetían a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos. Ellos les contaban todo lo que Dios había hecho, pero también les contaban todo lo que Dios les había prometido. De tal manera que cuando Saúl convoca al pueblo y le dice: vamos a hacer esto, ¿en qué pensaron ellos? En la promesa de Dios. Ellos dijeron: ha llegado el momento de vengar a Israel. Mía es la venganza, dice Jehová. Y así, en esos términos, llegó el juicio de Dios. Vas a ir y vas a destruir a todos. Y hermanos, Saúl pone una emboscada en el valle. ¿Y quiénes creen que se les atraviesan? Los eneos. Pobrecitos eneos, nada tenían que hacer. Pero Saúl habla con ellos y les dice: no es con ustedes el pleito, no es con ustedes. Ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de ¿qué? De Israel. Váyanse. ¿Y saben qué hicieron los eneos? Se apartaron ¿de quiénes? De los hijos de Amalek. Aquí viene otra enseñanza. Nunca Dios se va a equivocar en su juicio. Dios siempre va a castigar al autor o al hechor. No es de que el Señor dice: una bala perdida, ni modo. No. El Señor siempre va a dar oportunidad a aquel a quien hace misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que hace misericordia, aún sin conocer al Señor, el Señor tiene misericordia de él. ¿Y qué fue lo que hicieron los eneos con el pueblo? Dice: ustedes mostraron con nosotros ¿qué? Misericordia. ¿Qué vino de parte de Dios para ellos? Misericordia. Hermanos, es que con Dios es tan fácil. Dios no te va a castigar. Yo no sé por qué Dios me trae idea. Yo no sé por qué Dios me castiga. Yo no sé por qué nada más a mí. Yo creo que Dios está ensañando conmigo. Nunca Dios va a hacer algo que previamente nosotros no hayamos sembrado. Porque todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso cosechará. Y este pueblo hizo misericordia y recibió misericordia. Y Saúl derrotó a todos los amalecitas. De un lugar a otro, él hizo todo. Versículo 8. Pónganse de pie las hermanas. Quiero que leamos el versículo 8. ¿Qué dice? Leamos. Otra vez, leamos todos juntos. ¿Qué dice? Todos. ¿Qué dice? Pueden sentarse. Aquí hay algo que no cuadra, decimos los mexicanos. A todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Es correcto?
¿Sí? A todo el pueblo. Pero dejó uno vivo que no era pueblo, era el rey del pueblo. ¿Y a ese qué hizo? Le perdonó la vida. ¿Qué parte no entendió Saúl? Años atrás, cientos de años atrás, Dios le dice al pueblo: van a exterminar de debajo del cielo ¿a quiénes? A los de Amalec. No va a quedar unos de pie de los amalecitas. Borraré su nombre sobre la faz de la tierra. Hasta los niños de pecho. Y Saúl, pudiéndose encariñar quizás con un bebé, con un niño de pecho, con un niño que fuera sonriente a la hora que estaba el ejército ahí matando a todos, al único que le perdona la vida es al rey. ¿Quién que estaba pensando Saúl que le perdonó la vida? Al rey de Amalec. Versículo 9. No solo Saúl, salud, sino que el pueblo también perdonaron a Agag y a lo mejor de qué, de las ovejas, del ganado mayor, de los animales gorditos, de los carneros y de todo lo bueno, y no más todo lo que era vil y despreciable. ¿Qué les parece la historia? Vaquita que iba cojeando, se atraviesa el cuchillo. Pajita gorda, caminando muy, de aquí salen unos buen bistecs, apártela. Borreguito todo flaco, atravesado. Borreguito lleno de lana, no, ya me vi con un abrigo échenlo para acá. A la gente la mataron a todos, menos al rey. A los animales dijeron: ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿De dónde se les ocurrió eso, hermanos? Dice la hermana: desobediencia. ¿De dónde se le ocurrió eso al pueblo? A ver, vamos a regresar el cassette. ¿Qué Dios no te dijo? Mata a todos. ¿Qué parte no entendiste de mata a todos? Pero vamos a ver el descaro. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl. ¿Qué vino a hacer Samuel con Saúl? Vino a hacer cuentas. Y Saúl le responde. ¿Qué le dice? Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido. Hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Hermanos, y la obediencia es total. Saúl le está diciendo a Samuel: yo he cumplido. ¿Con qué? Con la palabra que Jehová me dio. Pero no era cierto. A medias. Y Samuel le tiene que decir: pues qué valido de vacas, qué valido de ovejas estoy oyendo yo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor
de las ovejas. Pero todo lo demás, ¿lo qué? Versículo 18. El profeta le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra. ¿Hasta qué? Hasta que... Y contesta Saúl, versículo 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien, ¿qué? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido. Pero el pueblo fue el que trajo todo eso. Le cambió. ¿Y para qué? Para traer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y ahora quiero que se pongan de pie, porque vamos a empezar a desenmadejar todo este asunto en el versículo 22. Leamos primero de Samuel 15, versículo 22. Vean lo que Samuel dice. Es una pregunta. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Ciertamente el obedecer y el prestar atención. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Y que prestemos atención. Samuel le resume en estas palabras con una pregunta: ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hay algo que nos encanta a nosotros muchas veces: servir a Dios. ¿A cuánto les encanta servir a Dios? Sigan sirviendo a Dios, sirvamos a Dios. Pero con la lupa, con los lentes de Samuel, yo les pregunto: ¿qué es mejor? ¿Servir a Dios o obedecer? ¿Ya se trabó usted? ¿Qué es mejor? ¿Servir a Dios o obedecer a Dios? Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas para glorificar a Dios, pero no estamos obedeciendo a Dios. Y usted puede cantar todos los cantos, y usted puede tocar todos los instrumentos, y usted puede dirigir todas las alabanzas, y usted puede predicar todos los sermones, y usted puede visitar a todos los enfermos, y usted puede traer gente nueva a la congregación. Pero una cosa es lo que tiene que hacer: obedecer. El gran problema del ser humano es que queremos agradar a Dios sin obedecer. El gran problema de la humanidad y el problema de los hijos de Dios es que muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios queriendo agradarle en lo que hacemos, en lo que decimos. Pero el profeta nos aclara y nos dice: ¿qué es mejor delante de Dios? Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa que pudiéramos hacer. El gran problema de la humanidad es que la humanidad quiere hacer su vida para vivir bien, para estar bien, y justificarse delante de Dios y decir: Señor, yo he hecho lo bueno, he ayudado a mi prójimo, he ayudado a mi esposa, a mi esposo, he ayudado a mis hijos, he ayudado a mis suegros, he ayudado a mis abuelos. Y el Señor te dice: pero eso yo no es lo que quiero, quiero que me obedezcas. No, Señor, pero es que mira, ya amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis suegros. Y el Señor dice: sí, está bien, pero yo te pido no esos tipos de sacrificios. Yo quiero que cuando yo te diga algo,
tú me obedezcas. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Nuestro problema como iglesia, nuestro problema como creyentes, nuestro problema como hijos de Dios no es que tantas cosas hacemos por Dios. Nuestro problema es que muchas veces no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, lo hacemos a medias. Incluso de nada me sirve yo predicar si yo no estoy obedeciendo a Dios. Si mi obediencia con Dios no es correcta, yo puedo durar aquí años predicando. Y cuando llegue a la presencia de Dios, Dios va a decir: te la pasaste predicando, está bien. Pero yo te pedí algo que nunca hiciste. Y es donde tenemos que hacer cuentas con Dios. Y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ocurrencias tenemos todos. Y se nos ocurre que Dios se va a agradar por hacer cosas para Dios, que glorifiquen a Dios, pero que Dios no nos puso a hacer. Pero es mejor que tú hagas lo que Dios te puso a hacer, aunque tú no tengas ningún ministerio. Y eso causa molestar. El Señor en su palabra dice: el que habita al abrigo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que estar? Habitar. Tengo un amigo que tengo mucho que no lo veo. Se llama Víctor. Y ese Víctor, un día le pedí que me acompañara a un lugar. Íbamos a un lugar desconocido y le digo: una cosa te voy a pedir, no te me despegues de mí. Por donde quiera que vaya, no te me despegues de mí. Y eso se lo dije en la mañana. Salimos por la tarde, noche, y entonces llegamos al lugar donde teníamos que ir, y había mucha gente, y yo lo veía siempre, volteaba y lo veía, y caminaba yo y de repente se me olvidaba y volteaba y lo veía, hasta que un momento que le dije: ¿qué pasó? No, pues tú me dijiste que no me despegara de ti. Sí, me acuerdo. Cuando dije que no te me despegaras, no era de que fueras mi sombra, pero está bien. Y cuando salimos de aquel lugar, me dice: ¿cómo lo hice? Bien. Cuando el Señor dice el que habita, no te está diciendo el Señor: canta, canta, más rápido, aplaude. No, nada más te está diciendo que habita. Señor, pero es que siento que si no canto, no, el Señor nada más te está diciendo: el que habita. Aquí te quiero ver bajo mis alas. ¿Será mucho trabajo eso? No, Señor, pero es que si no hay uno, el Señor no te está diciendo, nada más está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, lo cual quiere decir que debes de estar ahí. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Será como árbol plantado junto. Y ese árbol plantado junto a corrientes de agua es de que todos los días: no, yo quiero estar más cerca del agua, yo quiero estar más cerca del agua, no, que me salpique, porque si no no, el árbol lo único que dice: yo nada más quiero estar cerquita del agua. Usted y yo somos los que le modificamos las órdenes a Dios, intentamos cambiarle lo que Dios nos dice. Y Dios te está diciendo algo en tu vida hoy. Si Dios te está mostrando algo en tu vida hoy, ve y hazlo. Ve y hazlo. Y cuando estás haciendo lo que Dios te dice,
nadie te podrá hacer frente. A Saúl nadie le podía hacer frente porque Dios le había dado la orden. Ahora, ¿por qué Saúl le perdonó la vida al rey? Ahora vamos a empezar, como les dije yo, a desenmadejar. Todo esto que Saúl hizo con el pueblo tiene que ver con los problemas del corazón, no con la presión, no con enfermedades del corazón. Hablo de lo que el Señor dice que el corazón hace. Engañoso es, Gálatas. ¿Cuáles son esas maldades que hace el corazón? Todo lo que usted ha leído en la carta a los Gálatas, usted va a entender perfectamente que el corazón y la inclinación de la humanidad está ahí, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero lo que realmente Saúl hizo con el rey fue hacer lo que hacían los paganos, los que no eran el pueblo de Dios. Le voy a explicar. Por cuestiones de tiempo no lo voy a llevar a esos pasajes de la Biblia, pero cada que un ejército derrotaba a un pueblo, tomaban cautivo al rey y hacían fiesta, celebrando que habían triunfado sobre el ejército y el pueblo, y que habían tomado cautivo a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños, a su botín, y al rey lo ponían delante del otro en actitud tirada, humillada, pisoteado. Muchas veces el rey ponía su pie sobre la cabeza y lo hacía morder el polvo. Y traía una espada, siempre el rey vencedor, y lo hacía morder el polvo como animal, en señal ¿de qué? De victoria. Y el otro tirado en el suelo, en señal ¿de qué? De derrota. ¿Por qué haría un hombre esto? ¿Mande? Egoísmo, orgullo. Todos me obedecen, todos muerden el polvo, yo soy el rey. ¿Quién era Saúl? El rey. Y antes de ser rey, ¿dónde lo encuentra usted en la Biblia? Y ahora él quiere sentirse el hombre más poderoso en la tierra y toma prisionero al rey Agag para hacer una fiesta en honor de Saúl. Y los sacrificios de lo que habla Saúl a Samuel era lo mismo que hacían los paganos. De lo que traían de fundición, de oro, de plata, de bronce, del botín, lo fundían y hacían figuras de la imagen del rey, ídolos del rey que había vencido con el botín y con los ídolos del pueblo que había sido derrotado. Y el pueblo veía con sus ojos, el pueblo cautivo, el pueblo derrotado, veían lo que hacían con sus cosas. Y mataban a sus hijos, y mataban y violaban a sus hijas en honor a los dioses paganos de sus ejércitos. Eso hacían con el botín que tomaban, hermanos. Ellos nunca pensaron sacrificar los animales a Dios. Eran para la fiesta del rey, para la fiesta de Saúl. ¿Y quién sabía esto? Saúl. Y por eso Saúl se hizo como que no vio, porque el pueblo estaba preparando una fiesta para Saúl con el botín, con lo mejor que habían traído, para hacerle ver a todas las naciones que Saúl había tomado a los de Amalec y los había derrotado. Eso era lo que la gente quería hacer con Saúl. Saúl fue el hombre del orgullo. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat?
¿Qué cantó el pueblo? Saúl mató a sus 1000, pero David, ese canto no lo canten. Prohibido cantar. Y la gente cantaba y danzaba. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10. No. ¿Cuántos quería Saúl? Los 10,000. ¿Y cuántos le dieron? 1000. Saúl muy diferente a David. Eso lo vamos a ver al final. Saúl muy diferente a David, porque cuando David era confrontado, Dios le dio a escoger. El día que David se confundió, Dios le dio a escoger, y David, habiendo censado al pueblo, cosa que Dios no le dijo que hiciera, David reconoció y dijo: Señor, el pecado lo he cometido yo. ¿Cómo voy a permitir tanta cosa para mi pueblo? El que tomó la decisión mala soy yo. Bueno, 3 días, Señor, de maldad, de destrucción, de asolamiento. Señor, el castigo más pequeño. Pero David se compungía. David se entristecía y David sufría de ver al pueblo que estaba pagando las consecuencias de su pecado. Saúl no. Saúl no. Y si usted quiere saber, más adelante vea la muerte de Saúl. Saúl está en una batalla, Saúl está perdiendo la batalla y Saúl quiere morir con dignidad. ¿Y sabe usted cómo muere Saúl? Vaya más adelante en 2 de Samuel y usted verá cómo muere Saúl a manos de un amalecita. A esos a los que él les perdonó eso, a manos de uno de Amalec, Saúl es muerto. Versículo 23, dice el profeta: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ¿qué? Ahora, quiero que preste atención en esto. Lo que el profeta le está diciendo a Saúl es: tú dices que tú no practicas la adivinación ni la hechicería, como eran los paganos que ofrecían a sus dioses y que eran adivinos y hechiceros. Tú dices que tú no haces eso, pero tu rebelión te pone en el mismo lugar, en el mismo escalón de pecador. De tal manera, hermanos, que todos nuestros pecados que nosotros pudiéramos imaginar que nunca hemos practicado, y usted dice: es que yo no practico la idolatría, yo no practico la adivinación, yo no practico la hechicería, yo no blasfemo de Dios. Pero si no obedeces a Dios, estás en el mismo escalón. Dios no tiene escalera de pecados. Si somos desobedientes a Dios, estamos en el mismo escalón del asesino, en el mismo escalón del violador. No, hermano, pero ¿cómo me va a comparar usted con un violador? No, yo no. Aquí dice el profeta. El profeta está diciendo: cualquier persona que no obedece a Dios, cualquiera que se propone no agradar a Dios, cualquiera que trata de no honrar a Dios en obediencia, está en la misma escala del pecador, violento, asesino, violador, mochorejas y todo lo demás. Ese es nuestro lugar cuando no obedecemos a Dios. No, hermano, pero es que usted ya se pasó de la raya. ¿Cómo me va a poner en la misma línea? Porque no hay división de pecados. Y no hay pecados mayores ni pecados menores. Toda maldad es pecado. Por eso le digo la importancia que tiene de ajustar y calibrar nuestra vida a lo que estamos haciendo hoy en día, porque podemos estar en el camino de Dios, pero siendo desobedientes a Dios. Vean lo que dice Saúl en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo
he pecado, pues he quebrantado y tus palabras, porque temía al pueblo y ¿qué? ¿Por qué ahora Saúl se está arrepintiendo? Hay unas cosas que pasan en el internet, me llama la atención, cuando usan el sarcasmo y ponen una escena y luego dicen 3 doritos después. ¿Ha visto usted eso? Hermano, tenga cuidado. No es cierto, es un juego. ¿Cómo es posible que 2 veces el profeta lo confronta a Saúl y Saúl le dice: yo he cumplido con Dios, yo he hecho todo lo que Dios me mandó? Cuando Samuel decreta la sentencia, ahora Saúl cambia sus palabras y dice: yo he pecado. Pero quiero decirle algo. El arrepentimiento de Saúl se da después de que el profeta le dice: Dios te ha desechado como rey. ¿Y qué está cuidando ahora Saúl? El reino, la corona. Y le pide clemencia a Samuel. Y le dice: habla con Dios para que me perdone. Pero el arrepentimiento no es por el pecado hecho, para que no me quite de rey. El lado opuesto de David. Cuando David es confrontado por el profeta, David dice: si Dios quiere que yo no sea rey, que me quite el reino. Si Dios no quiere que yo viva en este palacio, que me saque del palacio. Si Dios no quiere que esté con este pueblo, que me mande allá a las montañas, que habite yo como animal por causa de la deshonra que he hecho a Dios, pero que no me eche delante. Quiere decir que a Saúl le preocupaba el trono, le preocupaba el reino, pero no su corazón. A David le preocupaba su corazón, le preocupaba la presencia de Dios, pero tenía en poco lo que Dios había hecho con él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 32, que Samuel le dice a Saúl: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino, ¿cómo? Miren, qué cinismo. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó, ¿qué? Vamos a divertirnos. Ya se acabó el problema, ya la gente se murió, somos amigos, somos compis con Saúl. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. ¿En dónde? Y este es el versículo más triste y lamentable de la vida de Saúl. 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Sí leyó bien? Después de eso, Samuel nunca estuvo presente ante los ojos de Saúl en su vida. Quiero explicarle un poquito este versículo. Dice el versículo que acabamos de leer que le pesaba a Dios haber puesto por rey ¿a quién? A Saúl. Se arrepentía. Pero hubo algo que Dios quitó. Y en esto es en lo que usted quiero que medite en esta mañana. En el tiempo de los reyes y los profetas, los reyes caminaban por este camino, vamos a pensar, por este camino, iba caminando el rey conforme los mandamientos de Dios, y el equilibrio
del rey era la voz ¿de quién? Del profeta. El profeta iba caminando junto con ¿quién? Con el rey. Cuando Dios quería decirle algo al rey, Dios le hablaba al profeta y le decía, ve y dile. Y el profeta iba y le decía al rey. Y si el rey estaba en su camino torcido, el rey tenía la opción de regresar y reconducirse por el camino oyendo la voz del profeta. Y seguía el rey caminando conforme a lo que Dios le permitía. Y el profeta seguía hablando lo que Dios le decía, y el rey tenía que estar siempre pendiente de lo que le decía el profeta para agradar a Dios en todo. De tal manera que siempre un rey, conforme al corazón de Dios, nunca dejaba de oír al profeta. Porque el día que dejaba de oír al profeta, ¿qué pasaba? Era la muerte y la destrucción para él. Cuando Dios retira el reino a Saúl, no le quitó la corona, no le quitó la capa, no le quitó el poder, no le quitó la autoridad. ¿A quién le quitó? Le quitó al profeta Samuel. Nunca más volvió Saúl a escuchar a Dios por medio del profeta. Quiere decir que Saúl caminaba sin la presencia de Dios. ¿Dejó de ser rey? No. ¿Dejó de conocer a Dios? No. ¿Vivió como rey entre el pueblo? Sí. ¿El pueblo lo reconocía como rey? Sí. Pero él no tenía algo ya en su vida. Ya no escuchaba la voz de Dios por medio del profeta. Y eso era lo que Samuel, dice la Biblia, que Samuel lloraba amargamente y decía, no puedo yo en mi corazón estar feliz porque tenemos un rey, tenemos un líder, tenemos un hermano que está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, pero ya no tiene la palomita de Dios, el visto bueno de Dios, la presencia de Dios. La palabra arrepentimiento es pesar. A Dios le pesó. Se sentía en su corazón dolor de ver que la persona que debería de estar haciendo lo que él le decía, no lo hacía. No es un arrepentimiento de decir me equivoqué, no. Es un pesar, es un dolor. Es algo que usted siente en su corazón como una carga que quisiera corregir, pero que tiene que dejar que suceda para que el hombre enfrente sus consecuencias. En el momento en que Saúl es desechado como rey delante de Dios y no delante de los hombres, en ese momento Dios le apartó la compañía del profeta. Todo cristiano que se honra ser hijo de Dios tiene a alguien al pie de él, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene el Espíritu Santo. Pero si tú desobedeces a Dios, el Espíritu Santo no se aparta de ti de tal manera que te deja y ya se te salió el Espíritu Santo. No. Noten ustedes que la situación es la comunicación, la interacción. Por eso Pablo le dice a la iglesia, y no apaguéis, ¿qué? Ahora, errores doctrinales, salud. Errores doctrinales y garrafales. ¿A poco cree usted que vamos a encender la llama del Espíritu cantando, danzando y hablando en lenguas? ¿A poco cree usted que sirviendo a Dios mañana, tarde, noche y estando en el templo mañana, tarde, noche, tocando todo el día, todos los días, ¿a poco cree usted que así nosotros podemos lograr que el Espíritu arda en nosotros? Obediencia. Cuando usted obedece a Dios, el Espíritu reconoce que usted está en obediencia con Dios y el Espíritu le habla a usted, le ayuda a usted,
le guía a usted, le conduce por donde usted va, y usted va en voluntad con Dios, y el Espíritu le está dando más y más y más, y usted va avanzando, y usted dice: es que el Señor está derramando su Espíritu. No porque usted esté de rodillas 3 días, no porque usted esté en ayuno 100 días, es porque usted está obedeciendo al Señor cada minuto de su vida. Amén. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el gozo del Espíritu Santo, el ver que nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios está mandando, y Dios no aparta a su Espíritu de tal manera que no se queda callado y contristado, sino que el Espíritu dice: este hijo, esta hija de Dios está obedeciendo a Dios, le voy a llenar más, le voy a dar más para que siga obedeciendo. Y todo aquel que hace lo que Dios le dice está lleno del poder del Espíritu Santo. El gran problema es que nosotros queremos, con cantos, con alabanzas, hacer que el Espíritu Santo arda. El problema es que nosotros queremos hacer oraciones de 3 horas, 5 horas para que el Espíritu Santo arda. El Espíritu Santo no arderá en nosotros si no hay obediencia. Seremos ríos huecos, sin agua, ríos secos, sin caudal, porque el gozo del Señor no está ahí. El rey no perdió la capa, no perdió la corona, no perdió el trono, pero perdió la presencia del profeta que le podía ayudar a escuchar la voz de Dios. Por eso cantamos hace un momento: quiero escuchar tu dulce voz. Pero nada más escucharla por escuchar. Dice que me alienta ¿a qué? Entonces yo estoy escuchando al Señor que me dice: ve, y yo voy. Yo estoy escuchando la voz de Dios que me dice: detente, y me detengo. Yo estoy escuchando la voz que me dice: no hagas, y lo hago. Pero Dios nos habla, Dios sigue hablándonos cada día. Por eso es importante que consideremos mejor obedecer que tratar de ser lo que hacemos para Dios sin obedecer a Dios. Porque obedeciendo es como obtenemos el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Si no obedecemos, tenemos el rechazo y la ausencia de Dios. Y con esto termino. En el Salmo 51, David dice: y no quites de mí. Note usted, no dice: y no permitas que se vaya, como diciendo el Señor: ay, se le fue el Espíritu Santo a Nelson. No. Está diciendo David: no me quites. Cuando Dios va a actuar en justicia con nosotros, cuando no le obedecemos a Él, Dios retira su favor con nosotros. Él lo quita. Y David lo había vivido y lo había experimentado. Y cuando David se confronta con Natán, él está preocupado y dice: yo no quiero seguir viviendo si no puedo oír la voz del Espíritu Santo. Hay cristianos que ya se hicieron inmunes a la voz del Espíritu Santo, ya no lo oyen y tocan en automático. Viven la vida cristiana en automático. ¿Quién sabe a quién oyen? Nosotros usamos en la música unos audífonos y estamos oyendo un metrónomo, y estamos oyendo los instrumentos, y estamos oyendo el que nos habla de la cabina, y están oyendo cuando se les da instrucciones a los músicos, y están todos oyendo. Y sabe que cuando uno no oye nada, uno está, porque todos están, y yo no oigo. Y cuando alguien no oye la instrucción, empiezan los problemas. ¿Cómo se puede vivir sin oír al Espíritu Santo? ¿Cómo podía Saúl pensar que iba a terminar siendo rey sin oír al profeta decirle la voz de Dios? Así hay muchos cristianos que piensan agradar a Dios con todo, menos con obediencia. Piensan agradar a Dios con todos los talentos, menos con obediencia. Piensan agradar a Dios con todas las asistencias y todos los favores que pueden hacer al pueblo, sin obedecer a Dios. Y es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Santo eres, Señor,
Nada se compara a ti. Mi libertador. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres corazones humillados, frutos de labios que te honren a ti. Hermanos, pero eso debe ser genuino. Dejen de hacer lo que Dios no les manda y pongámonos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estaba preparando este mensaje y me detuve por un momento y yo repetí esas palabras y dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor no me dijo nada extraordinario. Lo único que Dios me dijo fue: obedéceme. Obedéceme. Y yo te lo comparto a ti. Quizás Dios no te va a decir nada extraordinario, pero obedécelo. Y si te levantas por la mañana y después de que des gracias a Dios y digas: Señor, gracias por este día, continúa y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y seguramente el Señor no te va a decir quizás más que: obedéceme. Y usted va a salir de su casa pensando en que tiene que obedecer.